Hola, Baeshaba, Serera David Galeano Olivera. Mi nombre es David Galeano Olivera. Les doy la más cordial bienvenida a este curso virtual de lengua guaraní. Como esiri, oye yapota vagina ñandutiru pibe. En nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y de la consultora Justo y Perfecto, iniciamos este curso virtual de lengua guaraní. Les deseamos un buen aprovechamiento y que todos podamos valorar, apreciar y sobre todas las cosas fortalecer nuestra lengua guaraní. Tecotevema ñamombarete, tecoteve yajayjuve, tecoteve ñamuasai, ñaneretame jambuete tarupiabeco ñaneñe ponaite. En el inicio de nuestras clases, quiero comentarles que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es una institución que en este año 2018, en septiembre próximo, cumplirá 33 años de vida institucional. El Ateneo fue fundado el 23 de septiembre de 1985 y desde entonces ha trabajado intensamente por la promoción, la difusión, la jerarquización y el fortalecimiento de la lengua guaraní en nuestro país. Peapemba etu Isabeba, Ateneo Yapoa, Oñepun Hawebi Ejembiapo, Guaraniñe Emuasai, Guaraniñe Eñe Mombare TV. Entendemos que el guaraní es una herramienta muy importante para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, que vivimos en este hermoso país donde, junto al castellano, el guaraní también es nuestra lengua oficial, según el artículo 140 de la Constitución Nacional vigente. Upeare opabete tecoteme yaikua ponabe, hayaipuru ponabe abei peñaneñe guaraní. Peango ñanemba ete, peango pe ñandere shaukaba, opabe arenondepe. Desde ese punto de vista, quiero mencionarles que en 1994 se incorporó la enseñanza del guaraní a lo que conocemos con el nombre de Reforma Educativa aquí en el Paraguay. También, más antiguamente, desde el año 1944, el guaraní es enseñado en nuestro país en el ámbito universitario. En la carrera de letras en 1944, el legendario profesor doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa inició entonces la enseñanza de la lengua guaraní y posteriormente se difundió hasta llegar a nuestros días, llegando a prácticamente todas las universidades públicas y privadas. Es imposible hoy que un profesional universitario viva en nuestro país sin conocer la lengua guaraní. El guaraní yaipuró parupiete, aupabe bandía. Un médico necesita conocer el guaraní. Un abogado necesita conocer el guaraní. Un ingeniero, un arquitecto, un educador, un militar, un policía. En fin, todos necesitamos conocer el guaraní para poder comunicarnos. Muchas veces las madres van a los hospitales y refieren los nombres de las dolencias de sus hijos únicamente en guaraní. Ojeo, Cambiruyeré, Arurú, Tope Pirecó, Tembeo, Umibajina Baasi, Heraba Guaranime, Jateco Tembeba, Pojano Jaracuera y Cuá. Esa es una cuestión muy importante. A nosotros nos consta que recorriendo las escuelas y colegios de nuestro país, en las salas de clases abundan los niños guaraní hablantes. Y es triste que en muchas ocasiones los docentes que están al frente de estas clases solamente intentan comunicarse en castellano y se percibe una circunstancia bastante desagradable. Niños que quedan mirando. En guaraní decimos yuruyay, robayuá, robasí. Así están los niños en una sala de clase donde la maestra o el maestro solamente utiliza el castellano. Upeare orero y potá, opa betella y puruco ñaneñe guaraní.